Don Juan Manuel de Prada nació el 31 de enero de 1970 en Baracaldo, pero siendo muy niño regresó a la tierra de origen de sus padres, en Zamora, donde pasó su infancia y juventud. Estudió Derecho en la Universidad de Salamanca, aunque nunca llegó a ejercer como abogado. He leído que fue en la biblioteca de Zamora, donde acudía casi todos los días con su abuelo, donde se empezaría a fraguar su vocación literaria. Y ya desde 1994, donde publicara su primera novela, ha habido muchas. Sirvan como ejemplo La Tempestad, por la que recibió el Premio Planeta en 1997 y se tradujo a una veintena de idiomas, La vida invisible, gracias a la cual obtuvo el año 2003 el Premio Primavera y el Premio Nacional de Narrativa, y en 2015 publicó El Castillo de Diamante, galardonada con el Premio de la Crítica de Castilla y León, entre otras muchas. También ha publicado multitud de ensayos y artículos periodísticos a lo largo de su carrera como escritor. Es muy aficionado al cine y es colaborador en varios programas de comunicación. Ha obtenido los más prestigiosos reconocimientos del periodismo literario, además de los ya mencionados, destacar el Premio Mariano de Cavia. Tenemos también a don José Ramón, nos acompaña don José Ramón García Hernández. Es un político español del Partido Popular, que ahora mismo está en precampaña electoral y he hecho un breve paréntesis para acompañarnos. Don José Ramón nació en Ávila el 5 de julio de 1971, es doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es también diplomado en Altos Estudios de la Defensa por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Ha ejercido la docencia en la Universidad Francisco de Vitoria. En 2004 fue destinado a la Delegación Diplomática Española en Bosnia y Herzegovina y después de esta gran experiencia publicó el libro Cartas de Sarajevo, Reflexiones de Política y Relaciones Internacionales. Es secretario de Relaciones Internacionales y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. En abril del 2014 accedió al Congreso de los Diputados por Madrid y fue reelegido en las generales del 2015 y 2016 por Ávila. En el 2018 se presentó como aspirante a liderar la presidencia del Partido Popular y fue considerado como representante del voto católico. En este momento, y para las próximas elecciones, se presenta al Congreso de los Diputados por Ávila. Ahora les voy a dar la palabra a ellos, que estamos todos deseando escucharles. Solo comentarles que entre la documentación que se les ha entregado va una hojita con preguntas, en la cual tendrán que rellenar las preguntas que quieran hacer a los ponentes y una vez que finalicen ellos, pasarán a recogerlas para subirlas y hacerles las preguntas, ¿de acuerdo? Empiezo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos. Y bueno, yo voy a empezar dándote las gracias y dando las gracias a los organizadores. Como estoy en precampaña, no diré nada que me vaya a perjudicar como persona ni como candidato del Partido Popular Ávila. Entonces, tómenselo todo a bien o a muy bien. Hay dos cositas que faltan de la biografía de Juan Manuel y te permito corregirte porque de Juan Manuel probablemente sea del único que hablen cuando todos estemos muertos, ¿no? Porque escribió una novela que se llama Las máscaras del héroe, que está condenada a ser un clásico cuando hayamos todos desaparecidos. Ni sus grandes adversarios van a poder oponerse a lo que es la primera crítica a la modernidad desde la literatura española. Y a mí me parece, si no la han leído ustedes, léanla. También la última que ha publicado Lucía, que sigue en venta y que yo se la recomiendo, la acabo de terminar ahora. Y luego Juan Manuel, un aspecto desconocido de su biografía, es que es el único lector de todas mis obras, porque yo he escrito 3 libros, de los cuales los 3 son 3 mamotrencos enormes, y sin embargo, pues él ha tenido la paciencia de leerse sobre todo uno de 700 páginas sobre la solución liberal reformista a la Revolución Francesa, y yo siempre prometo al que se lo lee que le invito a almorzar. Cosa que ya ha pasado, pero eso no lo tenías por qué saber. Los dos somos amigos, para mí es una condecoración su amistad, la de su mujer, y los dos sabemos que también somos amigos porque somos amigos fuertes en Cristo. Y entonces eso lo pone todo muy fácil. Entonces, como a nosotros nos propusieron un diálogo, pues yo me voy a lanzar
a empezar al diálogo. La pena es que no hemos grabado la conversación que hemos tenido en el coche con el padre Pablo Cervera y con María Cárcava, porque si hubiéramos puesto esa conversación ya hubiéramos reventado lo que es la sala, porque ha estado muy, muy intensa, de tal manera que entre la velocidad a la que hemos venido y la conversación yo pensaba que no habíamos salido todavía de Madrid. Pero entonces le voy a proponer a Juan Manuel para que contestemos los dos y a ver qué tal nos sale este tuya mía, ¿no? Con ocasión de la propuesta de la ley LGTBI que hizo Podemos en el Congreso de los Diputados, algunos diputados del Partido Popular tuvimos una discusión muy fuerte, porque veíamos en ello una pretensión totalitaria de instaurar una ideología de interpretación de la realidad, además con un elemento que no permitía ningún tipo de discusión o de divergencia. Como fui uno de los diputados, si no el diputado que más se opuso en aquella reunión, que yo antes, como soy diplomático de carrera, no contaba lo que pasaba a puerta cerrada, pero luego me encontraba que lo contaban todos, al revés, pues ahora lo voy a contar. Y en aquella ocasión estuve desgranando punto a punto por qué yo creía que la gente del Partido Popular y sobre todo los católicos nos teníamos que oponer a esa ley totalitaria que quebraba lo que es la patria potestad, la libertad, la familia. Y entonces ocurrió una cosa muy curiosa, que después de esa argumentación mi partido cambió de posición. ¿De acuerdo? Pero hubo una persona que nada más terminar aquella reunión se fue a uno, sin saberlo, que era de mis amigos, y ella, que tiene que pensaba totalmente distinto a mí, no hay ningún problema en pensar diferente a uno, le dijo a mi amigo, es que Joserra es del Opus o de algo peor. Yo soy simplemente de parroquia, que debe serlo algo peor, ¿no? Y de Ávila, claro. Pero eso me dio pie, los que me conocen saben que soy muy rápido de respuesta, a decirle, no, es que yo simplemente creo en Dios. Y por lo tanto, esto es la primera pregunta que yo quiero hacer. Yo no soy un político católico, yo soy un católico que está en política. Y un católico está en política, lo primero que tiene que tener es fe. Y la fe es una fe personal, y es una fe histórica y una fe social. ¿De acuerdo? Entonces, como yo te presupongo, Juan Manuel, que el primer presupuesto lo das, ¿cuál es la principal característica de un católico en la vida pública, aparte de la fe? Oye, José, pero no me lances preguntas, hombre. Es que si no, no es diálogo. No me lances preguntas porque si no cuento lo que hemos hablado en el coche. Y entonces, aparte de ser fulminantemente apartado del Partido Popular, pues escandalizaríamos a todo nuestro amable auditorio, ¿no? Bueno, vamos a ver, por responder a tu pregunta, pero luego me gustaría abundar, ya que has comentado concretamente esa ley, y bueno, haré una reflexión sobre esta cuestión, ¿no? Un católico en la vida pública, básicamente lo que tiene que tener es una visión católica de la vida. Y esto significa, fundamentalmente, que tiene que entender que el Evangelio lo que nos está dando es una pauta para entender que nuestra fe se encarna en las realidades naturales. Se nos habla de un Dios que se ha encarnado y cuya predicación y ejemplo tiene que servirnos para interpretar las realidades naturales. Naturalmente, empezando por la política, que es la forma a través de la cual los hombres nos constituimos en polis, en comunidad, y solucionamos nuestros problemas en común, ¿no? Y aquí yo creo que empezaría el primer problema de la política católica,
el problema que los políticos católicos no asumen y el problema que las jerarquías eclesiásticas tampoco asumen. Porque la realidad es que los políticos católicos han aceptado la idea de que la fe es un compartimento al que le corresponde una casilla, ¿no? Si la vida fuera un casillero, ¿no? Pues hay un casillero que es el casillero religioso, el casillero político, el casillero económico, el casillero social, el casillero deportivo, que además este es muy grande ahora en esta época, ¿no? en esta época en la que nos ha tocado vivir. Hay una serie de casillas en el casillero y una de ellas pues es la casilla de la religión, ¿no? De la religión. Y por lo tanto, pues las otras casillas, pues uno puede tener sus ideas políticas, puede tener sus ideas económicas, puede tener sus ideas sociales, etc., al margen de esa fe que proclama, bueno, la proclama, más bien invierte el consejo evangélico y en vez de proclamarla en los terrados lo dice al oído, ¿no? Claro, esto nos podríamos preguntar que ¿dónde está la raíz del error? Yo creo que la raíz del error la tenemos que buscar en la determinación de las jerarquías eclesiásticas en un determinado momento de entrar en política olvidando los fundamentos de la política católica. Primero para combatir el liberalismo, pues las jerarquías eclesiásticas consideraron que había que sumarse a la democracia, porque los católicos éramos más y por lo tanto podíamos combatir el liberalismo a través de fórmulas democráticas. Luego, la Iglesia descubre que la democracia lo que es como una especie de fermento del liberalismo y de todas las ideologías derivadas del liberalismo, que a veces se presentan como ideologías contrarias al liberalismo, plantean una lucha dialéctica con el liberalismo, pero hijas del liberalismo. Y entonces la Iglesia lo que hace es intentar bautizar esas ideologías. Es decir, cuando la democracia se le escapa de las manos, lo que trata es de bautizar todas esas ideologías, ¿eh? Y dependiendo del momento trata de bautizar una u otra. Y entonces al final lo que tenemos son políticos católicos, que son políticos liberales o políticos conservadores o políticos progresistas, que pues mantienen ese casillero cada vez más pequeñico, pero que dan soluciones no católicas a los problemas políticos, a los problemas económicos, a los problemas sociales, a los problemas culturales. Este es el drama de la política católica. Que como digo, pues primero se trató de combatir al liberalismo, se entra en el juego democrático con la democracia cristiana. Todos sabemos en lo que han terminado todas las democracias cristianas en todo el mundo. Han sido los partidos que han aprobado el divorcio, el aborto y lo que te rondará en Morena. Y luego pues la Iglesia ha intentado, como digo, bautizar las ideologías, pues coquetea con unas, con otras, y acepta sobre todo las visiones nefastas y anticristianas que estas ideologías tienen en lo que es la polis. El liberalismo es corrosivo para el fundamento político de la visión cristiana, que es el bien común. El liberalismo lo que establece es que cada uno tiene que buscar su bien y que el bien de cada uno está bien con tal de que no moleste al bien del otro, ¿eh?
En el fondo esta es la idea que subyace en el concepto terrible y destructivo y corrosivo de la sociedad cristiana, que es la libertad religiosa. Y ahora enlazo con la pregunta que me hacía Joserra, según el cual, pues, en una sociedad pues, pueden convivir y muchas religiones, todas están bien, con tal de que una no moleste a la del otro. Este concepto de libertad religiosa es grotesco, porque en realidad luego, a medida que ha ido pasando el tiempo, la democracia que al principio apoya a la Iglesia para combatir el liberalismo, que era la democracia entendida como forma de gobierno, se ha convertido en un fundamento de gobierno, se ha convertido en una religión. La democracia es una religión, señoras y señores. La democracia se ha convertido en una religión. Y claro, esa religión democrática, pues sí, puede admitir, naturalmente que sí, que la gente tenga su fe. Puedes creer en Cristo, puedes creer en Mahoma, puedes creer en Buda, puedes creer en Spiderman, puedes creer en Messi. Esto a la democracia le parece estupendo. Pero ojo, no pienses que por creer en Spiderman vas a poder hacer aquellas cosas que la democracia como religión te impone. Que eso en realidad es lo que hoy le está ocurriendo al cristianismo y concretamente a la fe católica. La fe católica, entre tanto, ha seguido manteniendo a trancas y barrancas su visión del mundo, y esa visión del mundo hoy nos tropezamos que es una visión completamente adversa a la visión de la religión democrática. Entonces, la religión democrática no es que ya no es ese engañabobos del liberalismo. No, usted si quiere, pues lleva a sus hijos a un colegio donde les enseñan LGTBI, si quiere los lleva a uno donde no les enseñan, si quiere los lleva a uno medio pensionista donde les enseñan un rato y un rato no. ¡No! ¿Qué coño? No. La religión democrática lo que quiere es que en todas las escuelas se prediquen sus dogmas. Y esta es la realidad. Y frente a eso, como se han perdido 200 años, contra eso ya la Iglesia nada puede hacer. Esta es la realidad, no nos engañemos. Ya nada puede hacer porque ha aceptado unas reglas de juego que naturalmente le perjudican, que naturalmente dejan desguarnecidos a los fieles católicos, porque se ha renunciado, efectivamente, a una política católica, que yo creo que este es el gran drama. Se ha renunciado a una política católica, y por lo tanto, la visión católica de los problemas políticos y de todos los problemas adherentes o derivados de la política, la economía, la cultura, la sociedad, ya los católicos no tenemos soluciones católicas. Los católicos ya no tenemos soluciones católicas. Y este yo creo que es el gran drama. Los católicos nos tenemos que adherir a soluciones que no son católicas, que son o liberales o de las ideologías que reaccionaron frente al liberalismo, pero que aceptan los presupuestos liberales. Pensemos, por ejemplo, en las soluciones marxistas o, en general, lo que podríamos llamar las soluciones progresistas. El progresismo no deja de ser pues, una derivación natural de esa componenda que se genera siempre entre contrarios, entre oponentes o entre aparentes oponentes dentro de la dinámica de oposición democrática, ¿no? Pues las socialdemocracias, el socialliberalismo del que se habla ahora, etcétera. Este yo creo que es el problema de fondo. Y esto es lo que hoy imposibilita, querido Joserra, una política católica. Claro, ante esto ya, ¿cuál sería la solución? Una solución impensable, naturalmente, dada la situación de la Iglesia, pero perfectamente posible, es la que nos plantea el joven Papa en la serie de Sorrentino. Serie que, si ustedes son impresionables
y las irreverencias les resultan muy duras de contemplar, no les recomiendo. Pero que si tienen cierto callo, les recomiendo muy fervorosamente porque plantea una serie de cuestiones tremendas, que resultan no ya políticamente incorrectas, expresión que me parece banal y mentecata, pero vitriólicas para la mentalidad católica de nuestros días. Hay un momento muy gracioso en la serie en la que un gobernante italiano, que claramente es un remedo de Renzi, del que fue jefe de gobierno antes de que ganase el Movimiento 5 Stelle y la Liga de Salvini, en donde pues, este político se reúne con el Papa y le dice que lo siente mucho, pero que no, que él va a legalizar el matrimonio homosexual, que va a dar más libertad para abortar y que lo siente mucho, que le da exactamente igual lo que la Iglesia piense o que lo que la Iglesia diga. Y entonces el joven Papa lo que hace es restablecer el non expedit de Pío IX, por el cual se ordenaba a los católicos no votar. Y entonces ahí el político italiano se acojona. Porque claro, él cuenta con los votos de los católicos votarates, que siempre votan el mal menor, porque si no votamos a este viene otro que es peor, porque es que si no vienen los fascistas, no, porque es que si no vienen los comunistas, entonces hay que votar. No, entonces el joven Papa dice, non expedit. Los católicos tenéis prohibido votar. Y entonces, naturalmente, ahí este político se pone muy nervioso, ¿no? Y le implora al Papa que levante esa prohibición. Hay otras soluciones que el joven Papa propone que son muy impresionantes y muy corrosivas. Le llega a su secretario de Estado y dice, Santidad, tenemos que combatir la pederastia en la Iglesia. Tenemos que combatir la pederastia en la Iglesia. Y él dice, sí, es verdad. Debemos combatirla de inmediato. Y entonces lo que vamos a hacer es... Pero eso no lo digo. No lo digo, vean ustedes la serie. Vean ustedes la serie. Cuando éramos jóvenes, es decir, cuando estábamos subiendo la escalera, me ha dicho Juan Manuel, vamos a hacer respuestas breves. Por eso éramos jóvenes. Y mira, en el diálogo tú, como siempre, tiendes a esa provocación intelectual y yo he visto la cara de atención que tenía todo el mundo, ¿no? Y yo voy a decir cosas que son, en cierta manera, complementarias a las tuyas, pero que una la has tocado de refilón, ¿no? Yo creo, y con conocimiento de la historia, que nunca ha sido más difícil que en la época actual ser un político y ser católico en política. Y lo digo porque en las épocas pretéritas, incluso en el ejemplo que tú estabas sacando del joven Papa de Sorrentino, el mal era evidente. Y el mal hoy es, como tú has dicho, vitriólico. No todo es perfectamente malo, no todo es perfectamente bueno. Con el bien convive el mal, disfrazado el mal del bien. Y tener que luchar contra eso lo hace muy difícil, porque el verdadero axioma que tiene que tener un político es distinguir el bien del mal. Por lo tanto, ya aviso, una cualidad que debe tener un católico que va a ir a la política es tener criterio, no tener opinión. Yo cuando escucho a muchos políticos sé que tienen opinión de todo, pero veo que les falta el criterio. Para mí uno de los rasgos fundamentales que tú has tocado pasando por él, ¿no?, es el discernimiento de los tiempos que nos toca vivir. Yo entiendo que no es lo mismo ser político al principio del siglo XX que lo es ahora en el siglo XXI, donde parecen que los malos que existen, no quiero dar nombres porque si no, como me decía Juan Manuel, puedo acabar expulsado hasta del club deportivo donde estoy, parece que han ganado. Pero los católicos que vivimos en la fe sabemos que Jesucristo es el Señor de la historia y que al final ganamos. Solo que como soy de Ávila me gustaría, como San Simeón, pues verlo si es posible, y que no llegue al final. Pero una es el discernimiento de los tiempos, ¿no? Entonces, la situación en la que vivimos todos es de profunda incertidumbre,
Todos los que estamos aquí no sabemos qué va a ser de nuestras vidas, nada nuevo respecto al pasado, pero está generando una congoja vital. La crisis, las enfermedades, la prolongación de la vida, no tendremos pensiones, vendrán invasiones. Nadie sabe qué va a ser de su vida y esto está profundamente alimentado. Y el segundo de los rasgos que tienen todos ustedes aquí es que abjuran del conflicto. Ninguno de ustedes, muy poquitos de entre ustedes, porque es verdad que aquí en Toledo todavía queda algo, es capaz de enfrentarse a algo que no le gusta con templanza y moderación. Eso para empezar. Pero sobre todo, si pueden evitar el conflicto, lo evitan. Y a veces permiten ustedes que ya cuando me llega el dragón a mí, al Parlamento, pues ya no mide 20 centímetros, sino mide 6 metros. Y me es muy difícil enfrentarme a él. Para mí el rasgo distintivo de los tiempos y que obedece una sutil mejora, y tú has hecho el paralelismo con los 200 últimos años, yo me iría un poco más atrás, a los 300, que es la Ilustración, es que se ha cambiado el concepto central para el católico, que es el bien común y la justicia, por un nuevo Baal, por un nuevo Dios de dioses, ese becerro de oro. Y ese becerro de oro es el progreso. No hay ningún político que pueda tener éxito electoral sin mentar al progreso. Todo lo que van a entender en todas las proclamas que lancemos los políticos de aquí a que cambien un poco las cosas, van y se articulan en torno al progreso. Que tengan mejor salario, que bajemos los impuestos, que haya una mejora tecnológica, que reciban mejor asistencia sanitaria, porque nadie se puede oponer, como ya pasó en otros momentos de la historia, al dios Baal, al que exige el tributo de sangre. Y con una sutileza que lo hace mucho más difícil al político, y hasta ahí voy a seguir para que estemos los dos en el mismo diagnóstico, lo hace imposible a un político con unas características, o un hombre público con las características que tú tienes, enfrentarse. ¿Por qué? Porque yo lanzo también en forma de pregunta, ¿quiénes son los sacerdotes del progreso? ¿Quiénes son los que dictan la doctrina del progreso? Y voy más allá, para provocar también un poco. ¿Quiénes son los sacerdotes? Esta sí que la voy a responder, del progreso. Son todos y cada uno de ustedes. Cuando yo pueda lanzar un argumento, enseguida alguno me va a decir, eso es del pasado, eso no es moderno, eso no sirve para nada, eso generaría más paro. Entonces hay una legión enorme de gente a veces bien intencionada que lo que está sirviendo es de sacerdote o sacerdotisa de ese nuevo Dios Baal que es el progreso. Y por lo tanto, la llamada de los que piensan que son más puros, y no voy a citar a nadie, es la confrontación. Entonces, si abjuro del conflicto y todos ustedes están encantados de que hayan políticos porque me subarriendan ustedes a mí el conflicto, es como claro, somos un país, ¿verdad?, de tauromaquia, ¿no? Entonces, yo siempre que voy a los toros tengo la misma sensación. Suelo ir a las ventas, pues que hay 10.000 cobardes y un valiente, y los 10.000 cobardes diciéndole al valiente, no seas cobarde, arrímate más al toro. Pues esa es la sensación que tengo cuando yo estoy en el Parlamento y aparecen los puros, que me animan a confrontar con un dragón que ya mide 6 metros. Y yo tengo que ser más inteligente porque también el día que uno no está, pues no sabes también si el recambio es mejor o peor. Pero probablemente mejor siempre. Pero el verdadero problema en esa confrontación es que solo la va a ganar el bien, la inteligencia, la comunidad y la historia. Y si quieres, pues yo aquí sí que me propondría hablar un poco de lo que es no solo la fe personal, porque ella hizo un relato extraordinario de cómo tu abuelo te llevaba a la biblioteca, el mío me hacía leer el Diario de Ávila. No son solo historias personales, son historias sociales. Y yo soy católico porque soy español.
Y ser católico en España significa ser heredero de una larguísima tradición que ha conseguido combinar lo que es la hispanidad con lo que es el catolicismo. Y eso es una heredad que yo he recibido y que me siento en la obligación de transmitir a los que vienen. Voy a tomarte algunos conceptos que has tomado, querido amigo, para meter un poco más el dedo en el ojo. Tú has hablado de arrimarse al toro con una expresión muy española. El problema que tiene hoy en día un político católico para arrimarse al toro. Porque claro, a ti el toro ya te llega con unos pitones. Claro, al toro, pues lo bueno hubiera sido que se lo hubiera toreado un poquito cuando era becerro, otro poco más cuando era novillo, para que ya llegara un poquito. Pero efectivamente te llega un morlaco terrible y te toca a ti, después de la pasividad. Pero yo no difuminaría esa pasividad, esa responsabilidad en la sociedad, en el pueblo católico. No, yo creo que hay que centrarla en la cúspide, porque si no caemos en esa trampa de todos somos culpables, todos tenemos nuestra parte de culpa. Sí, indudablemente, sí. Pero los más culpables son aquellos cuya vestidura les recuerda el deber de derramar su sangre en defensa de la fe. No nos engañemos. No nos engañemos. Si hoy en día no hay una política católica, es porque la Iglesia es la única sociedad jerárquica que queda en la tierra. Y naturalmente que en la Iglesia, sus jerarquías tienen que potenciar las iniciativas del pueblo católico y entre ellas las iniciativas católicas. Entre ellas las iniciativas políticas católicas. Pero esas iniciativas políticas católicas tienen que tener la guía doctrinal de la cabeza de la Iglesia y tienen que tener el ánimo y el calor de las jerarquías eclesiásticas, que son las únicas que verdaderamente podrían haber impulsado una auténtica política católica. No solo no lo hicieron, sino que han potenciado políticas no católicas. Han apoyado partidos políticos no católicos, siempre basándose en estas doctrinas del mal menor, etc. Y entonces, claro, al final un político como tú, Joserra, está desamparado, porque, efectivamente, se encuentra con esa cadena de abstencionismos, de pasividades, incluso de colaboraciones con el mal, socapa de mal menor, y entonces te ves muerto. Pero yo no difuminaría la responsabilidad, repito, porque la Iglesia es una sociedad jerárquica. Y este es un concepto muy importante, porque precisamente es una sociedad jerárquica, estos males son mayores. Porque, en primer lugar, imaginémonos, ¿no?, ya que nos encontramos en esta fase democrática de la historia, pues naturalmente la manera de vertebrar la visión política de los católicos, pues tendría que ser, querámoslo o no, a través de un partido político. Un partido político que no tiene que ser el partido político de los obispos, pero sí tiene que ser un partido político que los obispos señalen como el elegido ante sus fieles y les digan: estos señores están defendiendo unos principios políticos católicos. Claro, el problema es que si la cabeza o las jerarquías eclesiásticas no hacen esto, la iniciativa política de los católicos en una sociedad jerárquica, ¿por dónde se enfoca? Termináis acogiéndoos a siglas de partidos en donde es que defender una política católica ya prácticamente es imposible. Termináis incluso siendo la coartada de partidos políticos que no tienen ninguna... Ya ven que hemos discutido en el coche un rato, ¿eh?
que no tienen ninguna visión católica de los problemas políticos y que incluso os pueden utilizar como coartada. Pero aun suponiendo que no se utilicen como coartada, como tú muy bien has dicho, ellos tienen que satisfacer esas peticiones que no solamente son tener un mejor trabajo, tener un mejor sueldo, tener mejor seguridad social, ojalá fueran esas las peticiones, no. Las peticiones a las que los partidos políticos terminan respondiendo, las demandas a las que terminan respondiendo, no son esas demandas, por otra parte, tan comprensibles y a los que una política católica puede dar solución. No, son las demandas, querido Joserra, como tú bien sabes, que desde altas instancias políticas, desde organismos internacionales, desde instituciones a veces ocultas que controlan los procesos políticos, han puesto en su agenda. Y esa agenda que es radical y profundamente anticatólica, esa agenda se está llevando a cabo hoy en día en todos los partidos políticos, unos a mayor velocidad y otros a una velocidad más lenta, si quieres, ¿no? Unos, como decía Balmes, llevando a cabo la revolución, y otros, en este caso los partidos de izquierdas, llevando a cabo la revolución, y otros, los partidos de derechas, conservando la revolución. Conservando la revolución. Pero la dura realidad es que hoy en día todos los partidos políticos están cumpliendo una agenda que es una agenda global, que es una agenda internacional, que no es una agenda de España, que no es una agenda de Francia, es una agenda global. ¿Y cuál es la única institución universal que podría combatir esa agenda global? La Iglesia. Y para combatirla, la Iglesia tiene que darse cuenta de que tiene que haber una política católica. Sin embargo, la Iglesia renuncia a esto. La Iglesia ha renunciado a esto. Y no solo eso, sino que ingenuamente, después de como mínimo 2 siglos de fracasos, tú dices que 3, podríamos incluso hablar de más, podríamos remontarnos incluso a la Reforma. Leonardo Castellani, en un pasaje muy hermoso de los papeles de Benjamín Benavides, cuenta cómo un niño en la escuela, cuando él le cuenta cuál es la misión de la Iglesia en la historia, le dice, y si esa es nuestra misión y la victoria final está asegurada, ¿por qué llevamos tanto tiempo perdiendo? Y entonces Castellani se pone a reflexionar y se da cuenta de que, bueno, tal vez, y siendo optimistas, en la Reforma se empató. Parecía del Atleti. Pero después ya se perdió siempre. Y, hombre, a lo mejor tantos siglos de derrotas nos podían hacer pensar, o les podían hacer pensar a nuestras jerarquías, que es que la solución es equivocada, que es que a lo mejor ese intento de querer bautizar todas las ideologías, de querer bautizar todas las modas, de querer bautizar todas las diversas propuestas políticas, económicas, etcétera, que se han sucedido, pues no es la solución, que es que a lo mejor la solución es aportar propuestas políticas, económicas, etcétera, etcétera, que sean de verdad católicas. Y yo creo que esta es la cuestión, José, y ese es el problema por el que tú de repente te tienes que enfrentar con un morlaco que dices, pero si es que esto es imposible, si es que a mí ya me viene muy crecido, me viene muy cebado, me viene con unos cuernos que es imposible ponerse delante de él. Pero luego tú además has apelado a otro concepto que es medular. Has hablado de mi abuelo, de cómo mi abuelo me llevaba a la biblioteca. Has hablado del concepto de tradición, que es un concepto
absoluta e indisolublemente ligado a lo que la Iglesia es, porque la Iglesia es una fe que se transmite, ¿eh? Es la fe de los apóstoles que se transmite generación a generación, ¿eh? Os entrego lo que recibí, dice San Pablo, os entrego lo que recibí. Y yo creo que también esa es la clave del fracaso de una política católica. Yo creo que, desgraciadamente, desde hace mucho tiempo, y yo aquí no introduzco este hiato o cesura en la historia de la Iglesia en el Concilio Vaticano II, para nada, no. Yo creo que hay que remontarse. Yo creo que se produce una ruptura. Yo creo que se producen sucesivas rupturas que hacen que exactamente no se entrega lo que recibí. Y al final eso lo que ha producido es eso, que los católicos nos hemos renunciado a dar soluciones católicas a las realidades naturales, a los problemas políticos, a las crisis económicas, en general a todas las realidades naturales. Y la Iglesia se fue, y esto es un gravísimo error, llegó un momento en que, viendo que la política cada vez era más hostil, es decir, que las formulaciones de la política moderna cada vez eran más anticatólicas, y dándose cuenta que ya no éramos mayoría, la Iglesia, a mi modo de ver, cometió un grave error, que fue pensar que la defensa, la última línea de defensa, se podía plantear en las familias. Y entonces, digamos que la Iglesia renunció a un mensaje político y consideró que desde la familia se podía recomponer la sociedad católica. Se podía recomponer la sociedad católica. Pero esto, yo creo que si la lucha no se da en las instituciones y no se da en la política, te conduce al fracaso, el retroceso sigue, pero es que además condenas a los católicos a una tensión extrema, que es la tensión que tú denunciabas, lo de arrimarse al toro, que es que los conduce al agotamiento, porque es que además hoy en día cada vez es más difícil, en una sociedad radicalmente anticristiana, y en donde las formas de penetración que tiene todo lo anticristiano son tan extraordinariamente eficaces, no hace falta que nos refiramos pues, a los avances tecnológicos, ¿no? La posibilidad que tú tienes de educar a tus hijos católicamente es que cada vez es más exigua. A mí me hace mucha gracia los católicos optimistas cuando comparan nuestra situación con la situación de los cristianos en el Imperio Romano. La realidad es que la situación de los cristianos en el Imperio Romano, más allá de que de vez en cuando hubiera persecuciones que mataban sus cuerpos, pero ya nos dijo Jesucristo que no temiéramos a quienes matan los cuerpos, sino a quienes matan los cuerpos y las almas. Pero la realidad es que en aquella sociedad una familia cristiana podía educar a sus hijos cristianamente, le bastaba con salirse de los grandes núcleos urbanos. Iban a vivir al campo y ahí es que no llegaban los edictos del emperador. Porque no había posibilidad de transmitir los edictos del emperador. Y había muchos cristianos que vivían al margen de todas las guarrerías y de todas las burradas pues, que hacían pues Nerón o Diocleciano o quien fuese, ¿no? La dura realidad es que hoy las posibilidades que unos padres tienen de educar cristianamente a sus hijos son muy relativas. Los van a llevar, sí, a un colegio católico concertado que recibe una subvención del Estado y que, por lo tanto, cada vez es menos católico y más subvencionado. Pero luego esos niños, naturalmente, en sus móviles tienen internet,
Y a través de Internet pues van a entrar en sus páginas porno y van a entrar en sus chats donde van a recibir una formación terrible, y van a ver sus series de Netflix en donde se les va a deslizar todo tipo de contenidos contrarios a una visión cristiana de la vida, etcétera, etcétera. Entonces no, es una batalla perdida. La batalla hay que darla en las instituciones. La batalla hay que darla en las instituciones, que va a ser una batalla muy dura, pero va a proteger algo más, esa última línea de defensa, que es la familia. Porque, bueno, si tú planteas la lucha en la política, pues tú vas a conseguir que la lucha esté ahí. Si dejas de dar la lucha ahí, queda esa última familia. Y al final, pues claro, la Iglesia se dedica muy loablemente, pues bueno, ahora ya casi ni siquiera, ahora ya no hay que obsesionarse con estos temas, el aborto, la familia, no hay que obsesionarse con estos temas, pero, como se nos ha pedido. Pero la Iglesia ya se limita a luchar en estas cuestiones y está desoyendo su propio magisterio, porque Juan 23 lo dice en Mater et Magistra, que la doctrina de la Iglesia sobre la vida y la familia no puede desligarse de su doctrina social. Esto lo decía también Pío XI en 40º Anno. El orden moral privado no se puede desvincular del orden político, del orden público. Y la Iglesia ha renunciado a esto. La Iglesia ha renunciado a esto, y al renunciar a esto, por ejemplo, cuando la Iglesia hace una proclama contra el aborto, pero en cambio calla ante el modo de organización capitalista y hasta dónde ha llevado ese orden de organización capitalista, claro, resulta antipática a mucha gente, porque mucha gente dice, hombre, pero si es que nosotros ganamos 800 euros, ¿cómo quieren que tengamos hijos? Si es que nosotros tenemos un trabajo en precario, ¿cómo quieren que tengamos hijos? Si es que nuestras expectativas laborales son penosas, no podemos comprarnos ni un estudio para vivir, ¿cómo quieren que tengamos hijos? Porque la defensa de la vida y de la familia tiene que formar parte de un orden superior, que es el orden comunitario, el orden de la polis, el orden político, en definitiva, el orden político. Y la Iglesia tiene que ofrecer una visión política contraria a la visión que se impone, y tiene que ofrecer una visión económica contraria a la visión que se ha impuesto. Esto Chesterton lo veía muy claro. Chesterton tenía muy claro que el antinatalismo, que en ese momento se estaba empezando a imponer, era el instrumento fundamental que tenía el capitalismo para imponer formas de vida que lo hiciesen triunfar. Porque en el momento en el que sembraba la competencia entre los sexos, en el momento en que sembraba la lucha generacional entre padres e hijos, en el momento en que conseguía que la gente prefiera comprarse, decía Chesterton, un aparato de radio o un tocadiscos, hoy nosotros diríamos una suscripción a Netflix o un automóvil, a tener un hijo, el capitalismo ha triunfado. Y Chesterton, fundándose en las enseñanzas de León XIII, se dio cuenta que ese combate tenía que ser un combate político. No tenía que decirle a la gente, tenéis que tener hijos, tenéis que amaros mucho. No, era un combate de otro orden. Y ahí es donde hay que dar la batalla. Los católicos tenemos que confrontar nuestra visión política con las visiones políticas ideológicas. Esa es la clave. Mientras no se dé esa batalla, y esa batalla tiene que venir impulsada desde arriba, porque la Iglesia es una sociedad jerárquica, vamos a seguir perdiendo batallas. De acuerdo, hasta la victoria final, que nos ha sido prometida. Pero, entre tanto, seguiremos perdiendo batallas. Por eso yo, cuando esta tarde entraba en la habitación de un sacerdote y ponía la camiseta y la bufanda del Atleti, está claro cuál es el equipo ganador. Me has hecho entender una cosa providencial en mi vida, Juan Manuel, porque me has dicho que estaba desamparado.
Está claro. Pues esa cosa providencial que tú me has hecho entender es que estoy casado con una mujer que se llama Amparo. Fíjense cómo no me puedo sentir más que protegido, ¿no? Pero hay una cosa que tú has sacado de tu discurso intencionadamente, Juan Manuel, y es a la que los católicos, con independencia, porque no te quiero quitar un ápice en todo lo que has dicho, estamos abonados. El mal solo triunfa cuando pierdes la esperanza. Y tu diagnóstico es que la cosa no está entre mal y muy mal. Si yo quisiera hacer un diagnóstico similar, yo también podría decir que la cosa está entre mal y muy mal, porque el que recibe las cornadas y las patadas en las espinillas y en otras partes soy yo y me duelen, porque soy humano. Pero lo que no quiero es perder la esperanza. Y esa es la llamada a todos los que estamos aquí, los que somos católicos, ¿no? Todos sabemos que la fe, la esperanza y la caridad son indisolubles. Que si no tengo una dimensión social de la fe, mi fe pierde como una llamada individual. Pero que si no tengo esperanza, es decir, aquello que se me ha prometido, eso Benedicto XVI lo maneja fenomenal, aquello que se me ha prometido va a llegar, y por lo tanto yo solo tengo que saber que soy un humilde viñador en la viña del Señor, no se me pide más, podría claudicar a que incluso cuando el Señor necesita algún instrumento, pues no lo encuentre, aunque siempre lo encontrará. Porque hay que tener mucho cuidado también con dos factores que yo voy a citar ahora y que yo creo que son el pecado que tú decías que atenaza a la jerarquía, pero también a todas aquellas élites políticas de cualquier ámbito de la vida y que lo atrapan. Y la caridad, que la caridad es acompañar a todos y dar precisamente esa fe y esa esperanza. No significa simplemente dar de lo que le falta, es dar ese ejemplo que tú tienes que dar, es ese sacrificio que tú tienes que dar, es no perder la visión de que lo que tiene que venir va a ser mejor. De todo lo que has citado, que es espectacular, porque la verdad es que es un lujo. Luego te corregiré un poco, Sí, sobre esa visión de la esperanza. Sí, pero no, yo no voy a perder la esperanza ni aunque me corrijas, porque... pero bueno. Porque soy inasequible. Hay que también aquilatar el significado de los términos, pero sigue. No, tú estabas hablando de la visión del mundo de Chesterton, ¿no? Que a mí me parece que es un gran acierto porque es al final un hombre que intenta divulgar desde un converso al catolicismo, ¿no? Pues todo lo que supone ese momento de doctrina social de la Iglesia. Y aquí es verdad, cuando un estudiante de ciencias políticas, como he sido yo, o con los jesuitas, intenta profundizar en la doctrina social de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia llega un momento en que se para, en que deja de producir documentos. Y nos quedamos muy cojos, los que estamos en el mundo social, para buscar. Y por eso, y eso tú lo sabes que a mí me ha pasado y lo hemos hablado muchas veces, te tienes que refugiar en las interpretaciones del derecho natural que hacen algunos liberales, o en otras, el propio marxismo o algunos pensadores cristianos, socialcristianos, porque hay un agujero. Y esa es una llamada también a quien le corresponde. No hay que quitarle un ápice a la batalla de San Agustín de las dos ciudades. Incluso el moderno libro que se lo recomiendo, de las dos ciudades que ahora circula por ahí. Porque esta es la eterna batalla entre el bien y el mal. La época de Diocleciano, que es la que tú has citado, ¿no? Donde se están persiguiendo a todos aquellos cristianos de los primeros tiempos, es verdad que es lo que yo decía. La persecución a los cristianos, a los católicos actuales, es mucho más sutil y mucho más perversa. Y entonces en cualquier momento te hacen una muerte civil con una serie de noticias falsas o te arrinconan mientras le sirves de coartada, como has dicho. Pero esa es la llamada, es que no podemos equivocarnos. Aquí hay una ciudad del cielo y hay una ciudad de la tierra. Solo que todos, la coartada nos la estamos sirviendo todos, porque todos preferimos servir a la ciudad del mundo. Pocos están abonados de verdad a que sea la ciudad del cielo. Hemos hablado, yo creo que en alguna ocasión, de la novela de Hugh Benson, ¿no? El Señor del Mundo, ¿no? En que relata un poco cómo desde la política se está viviendo ya el final de los tiempos, ¿no? Que esa es una tentación a la que estamos abonados todos los que estamos cuando vamos perdiendo, ¿no? Al árbitro casi pedirle que pite el final del partido para que no sea más abultada la derrota. Pero es que el combate político es siempre de otro orden.
Y aquí hago una reflexión que hacía Jacques Maritain en el libro suyo del humanismo cristiano, el humanismo integral. La llamada, que sí que tiene una repercusión social al cambio en el orden social, es eminente personal, es de conversión. Maritain lo dice de una forma muy simpática. Dice, la política en la época moderna solo es para santos. Solo aquel que quiera la santidad, solo aquel católico que busque la santidad es el que se tiene que dedicar a la política, porque tiene todos los componentes para que el cambio que se tenga que dar aparezca por ahí. ¿Cuáles son los dos factores que yo considero que distorsionan, atenazan a todo católico, incluida a la jerarquía, como tú decías? Pero este es un mal, aquí creo que es repartido. Son el fundamentalismo y el miedo al fundamentalismo y el relativismo. El fundamentalismo es, básicamente, luego tú me corriges, es decir, esto es verdad porque es verdad. Esto es un dogma porque es un dogma. Esto es así porque siempre ha sido así. Entonces pierdes la capacidad, y eso lo decía Benito XVI, de la racionalidad, de debatir con la razón. Pero efectivamente, pasar del fundamentalismo a la racionalidad no te puede llevar al relativismo. Es decir, como no sé lo que es verdad, como no puedo imponer mi verdad de forma tranquila, como no puedo ni tan siquiera decirla, tengo que adoptar todas las verdades que conviven y por lo tanto no las desenmascaro como mentiras, las acepto como verdades. Y eso es algo contra los que nos tenemos que rebelar todos absolutamente. Y esa es la llamada a lo que yo hacía antes del criterio y de no de la opinión. Me siento muy interpelado cuando me dices que sirvo de coartada, ¿no? Porque para mí es como servir de mortadela en un bocadillo, ¿sabes? Pues no sabes qué haces un bocadillo, lo haces de mortadela. Pero ¿sabes lo que pasa? Sí. Que el bocadillo de mortadela no te sabe a nada. Pero lo que hay que hacer es quitar el pan. Y la mortadela sola no está mal. No está mal. Entonces, este José, consejo lo que hay que hacer culinario, es quitar el pan. Este consejo culinario de Juan Manuel tiene toda la miga, ¿eh? Y efectivamente, no sirves de coartada porque eres molesta coartada. Igual que nosotros estamos clamando porque nos gustaría meter algún gol, no te creas que todos estos amigos del mal no sienten cuando ven que algo se les opone en su camino, que no les gustaría ganar por goleada, pasar el rodillo y aplastar a todo aquel que no piense como él, porque en el fondo cualquier granito de arena que simplemente eres una rugosidad en su camino triunfal, les molesta, y les molesta profundamente. Entonces yo creo que más que servir de coartada, es una llamada a los católicos, y esto lo hizo Juan Pablo II cuando definió algo a alguien, sobre todo el que los católicos tenemos que tomar como modelo, que es Santo Tomás Moro, que es el patrón de los políticos. Entonces, junto con unas cualidades que tiene que tener todo buen político, que decía el buen juicio, la paciencia, la perseverancia, decía el buen humor. El buen humor es hasta el sentido del humor. Solo siendo simpáticos consigues mucho más que haciendo o diciendo, denunciando las cosas. ¿Por qué? Porque tienes que tener conciencia, y ese es un aprendizaje de todo político, y aquí hay varios políticos también en la sala, de que como seas antipático, tú ya has convertido tu mensaje en ineficiente. Y la eficiencia también tiene que estar relacionada con la fe. Hablaste también, porque no quiero dejarlo pasar, de la agenda global. O sea, la agenda global existe. El mal existe. Tiene sus apóstoles, tiene su liturgia. Y está aquí entre nosotros. Unos la sirven sin saberlo, y esa es la llamada a todos para abrir los ojos, y otros les sirven a sabiendas. Es verdad que a todos nos gustan los atajos. Nos gustaría de verdad que la jerarquía saliese todos los días a denunciar lo que muchas veces otros aprendemos en un camino muy largo y muy tortuoso. Pero creo que es que a nadie se le puede privar de todo un camino de aprendizaje, de sufrimiento y de purificación en el fondo. Porque tú estabas llamando y haciendo una apelación al despertar de los cristianos, al despertar de la jerarquía. También lo ha hecho el Papa Francisco. Nos llama a abrir los ojos ante la realidad del mundo en la que estamos. Entonces, yo quiero hablar también un poquito de España, ¿no? Porque
¿por qué España está en lo que parece en el epicentro de esta crisis del catolicismo profundo, ¿no? Y yo creo que es que especialmente toda esa agenda global y toda una modernidad muy mal entendida se está instaurando. Y se está instaurando no con la coartada. A mí lo que me parece más peligroso es la falta de criterio y el silencio. La falta de compromiso. Tú lo has dicho antes, yo me presenté a las primarias del Partido Popular. Como tú me conoces bien, enseguida hiciste un artículo donde retrataste lo que yo era, para hacérselo a la gente más breve, no pasase un tiempo sin que no me conocieran. Pero efectivamente, sin yo tener un compromiso y una conversión del corazón profunda, jamás me hubiera presentado a las primarias de mi partido, ¿no? Que era para servir a mi partido, pero para servir a España y para servir a todos los españoles. ¡Qué soledad! ¡Qué soledad! En un país que dice que el 80% de los mayores de 18 años son católicos. ¿Qué tipo de católicos? No puede ser, o a lo mejor soy yo de verdad el que está equivocado en la comprensión y por lo tanto tendré que aceptarlo con muchísima humildad. ¿No seré yo el que estoy equivocado? Ahí lo dejo. Bueno, José, has sacado cosas suculentas que me han puesto cachondísimo y no sé Viene la mortadela con aceitunas. No sé por dónde entrar. No sé por dónde entrar. Mira, decías que nos gustaría que las jerarquías saliesen todos los días a enfrentarse. Yo no. De verdad, yo quiero que las jerarquías más bien estén calladas. Me gustaría... Te corrijo en la apreciación. Me gustaría que concedieran menos entrevistas, que salieran menos en la tele. Me gustaría que no dieran la tabarra. Me gustaría que las jerarquías, como los generales en la batalla, no tienen por qué estar en la primera línea, querido José. En la primera línea tenemos que estar nosotros. Pero los generales tienen que dar las órdenes y tienen que diseñar la estrategia. Estamos fuera de contexto porque te decía, en ese contexto el que quiere ganar siempre la batalla le gustaría que la gente... Sí, no, pero yo estoy dispuesto a dar la batalla, pero yo quiero tener un general. No, sí, hemos hablado de los referentes. Yo quiero tener un general y quiero tener una línea de mando. Yo exijo una línea de mando, tengo derecho a una línea de mando. Y entonces, si yo tengo una línea de mando, yo salgo, yo calo la bayoneta y salgo al campo de batalla. Pero si no, no me sale de los cojones salir. Claro, es natural. Y entonces, claro, la gente... Claro, ven, han amagado aplauso, aplaudan, claro que sí. El señor obispo no puede aplaudir, porque si no se metería en problema, pero es línea de mando. Yo creo que eso tiene que haber. Y yo, efectivamente, yo no quiero que las jerarquías estén dando todo el día la tabarra. Sería contraproducente, efectivamente. Respecto a lo de que hay que ser simpáticos. Sí, hay que ser simpáticos, José, pero hasta cierto punto, ¿eh? A mí un viejo misionero, una vez que se había tirado toda su vida en Bolivia, me decía que en un determinado momento les dijeron a los misioneros, mira, tenéis que dejar de hablar del infierno, tenéis que dejar de hablar del pecado, tenéis que dejar de hablar de cosas desagradables, hay que hablar de cosas simpáticas. Hay que hablar a la gente de cosas simpáticas porque así vais a resultar mucho más atractivos, ¿no? Y me decía este viejo visionero, consecuencia, se fueron todos a las sectas protestantes donde les hablaban del demonio, del infierno, del pecado. Cuidado. Decías del problema del fundamentalismo. Yo creo, entendido por fundamentalismo, la versión, la acepción que hoy en día se ha generalizado, ¿no? No a persona con fundamentos, o no a quien defiende las cosas con fundamento, sino a la persona que se aferra pues, a verdades indemostrables. La realidad es que el pensamiento católico nunca fue fundamentalista en este sentido, nunca fue fundamentalista. O sea, si nosotros nos ponemos a leer la Suma Teológica, pues ahí encontramos solución a todas las cuestiones, una solución perfectamente razonada que cualquier persona
se da cuenta de que hay un desarrollo racional perfecto y que hay una explicación extraordinariamente eficaz que nos deja convencidos, Yo es que creo que el problema es que el mundo católico ha renunciado al pensamiento católico. Y de alguna manera ha querido irse, lo que decía antes yo, ¿no?, adhiriéndose a las modas, a las distintas escuelas de pensamiento que han ido surgiendo, que han ido degenerando hacia la paparrucha, pero claro que es la paparrucha comúnmente aceptada por un mundo que está naufragando, un mundo que ha dejado de ser racional y que ha pasado a ser puramente emotivista. Y claro, en ese mundo realmente, pues claro, como nosotros hemos renunciado a nuestra forma de pensamiento, a la filosofía perenne que decían los clásicos de Santo Tomás, pues nuestras formas de explicar los problemas, una de dos, o se rinden a ese emotivismo general o resultan fundamentalistas. Resultan fundamentalistas porque no tienen esa apoyatura que las hace racionalmente atractivas. Pero esto, nuevamente, es una renuncia, yo creo, del mundo católico en su afán por compadrear con el mundo, ¿no? Porque claro, lo que la carta de Diogneto nos pedía es que los cristianos teníamos que estar en el mundo, teníamos que ser el alma del mundo y tirar de ese cuerpo pesado, ese cuerpo pues sometido a la corrupción, ¿no?, que es una labor que al alma no le gusta, porque al alma le gustaría volar libre, ¿no?, volar libre, pero tiene que tirar de ese cuerpo. Pero lo que no nos dice la carta de Diogneto es que el alma se tiene que hacer cuerpo, que tiene que renunciar tiene que dejar de ser alma y tiene que asumir los modos y las maneras del cuerpo. Esto es un error grave y efectivamente pues hoy ocurre esto. Voy a contar una anécdota, la verdad es que nunca me gusta alardear, pero fíjate, el otro día me ocurrió una cosa muy interesante, además voy a decir la persona que me lo dijo Nacho Abad. Nacho Abad es un periodista de sucesos de Antena 3, del programa de Susana Griso. Y cuando yo llegué, pues acudió a mí y me dice: oye, Juan Manuel, mira, yo la verdad es que con esta historia que ha ocurrido de este marido que asesinó a su mujer el otro día, enferma, la verdad es que a mí me gustaría estar en contra de la eutanasia. Entonces puse la radio de los obispos. Y dije: aquí me van a dar razones convincentes para yo poder, porque mi emotividad me impulsa pues a decir que lo que ha hecho este hombre está bien hecho, ¿no? Pero a mí me gustaría que alguien me diera una explicación que me resultara convincente. Y entonces puse la radio de los obispos. Joder, macho, efectivamente, se estaban oponiendo a la eutanasia, pero decían unas cosas lamentables, me parecieron todo paparruchas, y nada, la tuve que quitar porque daba vergüenza ajena. Me lo dijo así. ¿Y por eso has escrito el artículo hoy? No. Y entonces me decían, y como os van a preguntar en el programa, me gustaría que dieras la explicación a ver si me convences. Y entonces yo di la explicación. Y cuando acabó el programa, se me acercó y me dijo: gracias, me has convencido. Quiero decir que, bueno, que quizá tal vez lo que está ocurriendo en el ámbito católico es que ya hemos perdido la capacidad para explicar las cosas, y entonces efectivamente pues tenemos que recurrir a decir que no, que la eutanasia está muy mal, pero hombre, a lo mejor tienes que explicar por qué, tienes que dar razones, pienso, y a lo mejor esto ocurre. Antes has hablado de la esperanza, y claro, como luego además has citado a Maritain, pues ya sé tú por dónde van los tiros. Tú, en el fondo, tienes esperanza en el ser humano. Pero como sabes, la esperanza cristiana es una virtud teologal que fundamentalmente es esperanza en la intervención divina en la historia humana. Porque si no, si caemos en la esperanza puramente humana, caemos en el progresismo, que el corazón del progresismo es pensar que el hombre mejora
Esto es una aberración delirante. No hay más que pues, leer a, no sé, a Platón o Aristóteles y leer a Fernando Savater o a cualquier otro filósofo y vemos la degeneración humana, ¿no? O sea, quiero decir que el hombre no ha progresado. No hace falta más que leer a Virgilio o a Homero y leer pues, a los escritores de hoy. La humanidad ha degenerado. No ha habido un progreso humano. Esto es una mentira, es una mentira. El hombre fue creado por Dios y cuando Cristo vuelva al final de la historia, el hombre será exactamente el mismo que es desde su redención, ¿no? En donde no ha habido, la única evolución humana que hay es a través de la redención y, naturalmente, la intervención de Dios en la historia a través de la gracia, a través de los sacramentos, a través de su intervención directa y milagrosa, pues es evidente. Yo ahora estoy leyendo mucho sobre la época de Diocleciano, ¿no? Es verdaderamente admirable. En el año 303 todavía la persecución de Diocleciano estaba viva. Y en el año 312 es el edicto de Milán, por el que Constantino declara que el cristianismo es la religión del imperio. En apenas 9 años se pasó de la persecución más feroz a la... Pues no hay que perder la esperanza. Pues claro, esa es una intervención divina, milagrosa, extraordinaria, ¿no? Entonces, en este sentido, sí, pero la esperanza fundamentalmente es virtud teologal, es esperanza en la intervención de Dios en la historia, a través, por supuesto, del hombre. Dos españoles, el emperador Teodosio y el Papa San Dámaso. Pero no debemos olvidar eso, porque si no, repito, caemos en el progresismo. Y la esperanza cristiana es también esperanza escatológica, cuestión sobre la que nunca se nos habla a los cristianos. Yo jamás he escuchado un sermón escatológico en una iglesia católica, ni siquiera el día que se proclama el Evangelio del sermón escatológico de Jesús, en donde se le hacen lecturas no escatológicas, que esto es muy llamativo y muy gracioso, ¿no? Pero tal vez si se explicara lo que va a ocurrir al final de los tiempos, pues los católicos también estaríamos más preparados, ¿no? Porque la escatología cristiana también tiene un fortísimo valor político, porque ahí también se nos tiene que hablar de Cristo Rey, que también se habla al final del tiempo ordinario, pero tampoco se habla de lo que verdaderamente significa Cristo Rey. Y hubo una encíclica que se escribió enterita de Pío XI sobre esta cuestión. Tú hablabas de que exhortabas a que la Iglesia produzca documentos. Yo creo que ya ha producido suficientes. Pero es verdad que si últimamente te vas al cambio climático, sabes que necesitas un poco más de documentos. La doctrina social de la Iglesia yo creo que está completa, o sea, se puede actualizar, se puede aplicar a situaciones concretas, pero no, yo no creo que... Yo al contrario, pienso que hay una inflación de documentos pontificios, una inflación que además... Bueno, no sé, yo tengo muchos amigos curas a los que les pregunto, oye, ¿te has leído ya la última novela al año? ¿Te has leído la última exhortación apostólica? ¿Te has leído? Y dicen, no, es que es muy larga. No, yo honestamente no creo que haya que producir documentos. Yo creo que hay un corpus suficiente, yo creo que ya muy hipertrófico y no es necesario. En realidad, todo es mucho más simple que eso. Todo es mucho más simple que eso. Es recuperar una auténtica política católica. Esto es muy sencillo.
y no es tanto una cuestión de una constante enseñanza a través del magisterio pontificio, como de volver a unos principios que yo creo que es lo único que permitiría que hubiera una auténtica política católica. Hay una realidad, Joserra, y vuelvo un poco al comienzo de tu intervención, que es la dificultad que hoy en día un político católico tiene para enfrentarse a ese morlaco que ya le viene muy crecido, ¿no? Y en este sentido, yo creo que hoy en día una persona como tú, es, no diré un mártir, porque creo que se está abusando mucho de esta palabra, y el martirio exige derramamiento de sangre. Hoy nos gusta hablar mucho de estas nuevas formas de martirio que te condenan al ostracismo, etcétera, etcétera, pero bueno, el martirio es derramamiento de sangre, ¿no? Pero es verdad que una persona como tú pues es un héroe que tiene que desarrollar su labor en unas circunstancias muy difíciles, muy terribles, en unas circunstancias en donde verdaderamente además sabe que, primero, que no va a ser entendido ya por mucha gente, ¿no? Porque realmente esta visión cristiana ya la gente no la entiende, hay mucha gente que no entiende lo que quieres decir. No queda muy lejano el tiempo en que tengamos que volver a la disciplina del arcano, ¿no? En donde tengamos que ocultar muchas cosas para no ser masacrados, simplemente, ¿no? Como ocurría, esto lo recomendaba San Agustín a los cristianos, ¿no? Que no les hablasen a los paganos de la Eucaristía, porque los paganos lo que entendían, como habían visto que a veces el Dios de los cristianos se pintaba como un niño, y en la Eucaristía pues Dios se hacía presente en las especies eucarísticas, pues los paganos entendían que los cristianos sacrificaban niños y se los comían en sus misas, ¿no? Pues no estamos muy lejanos de ese mundo ya, no estamos muy lejanos de ese mundo. Entonces es verdad que sois héroes, o sea que, bueno, eres héroe, porque hablar en plural es abusivo. Bueno, pero bueno, tú me está diciendo María José, para que corramos un poco, tú también eres un héroe. Y entonces bueno, pero, hombre, claro. pero estamos hablando de la política hoy, ¿no? Lo mío es todavía, si quieres, más dramático, porque el erial es todavía mayor, ¿no? Pero estamos hablando de la política. Por eso no. Y en este sentido, quería terminar. Hace un par de semanas un obispo, el arzobispo de Granada, pues publicó una carta pastoral muy confusa, a mi modo de ver, muy muy turbulenta. Lo que pasa es que era una turbulencia contaminada por no solo la lectura, sino la traducción de Léon Bloy, el gran escritor francés, cuya lectura les recomiendo, porque además él sí habla mucho de la cuestión política en sus diarios y en sus ensayos. Y el arzobispo de Granada, esto me parece maravilloso, un arzobispo traduciendo a Léon Bloy, me parece dinamita, esto sí que me parece grandioso. Y la carta esta estaba muy... era una mezcolanza entre Comunión y Liberación y Léon Bloy, que es una mezcolanza imposible. Y entonces decía cosas de su cosecha, sí, de su cosecha de Comunión y Liberación, y decía cosas como de Léon Bloy. Y la carta, como digo, era confusa, y entonces recomendaba a los católicos no votar a un determinado partido, cuando las acusaciones que le hacía a ese partido, que eran reales, se les podrían hacer a otros partidos a los que nunca los obispos han pedido que no se vote. Todo lo contrario, más bien han insinuado que se vote, y a través de sus medios de comunicación han hecho campaña a favor de esos partidos. Pero dentro de su turbulencia, dentro de las equivocaciones que tenía, me pareció un gesto valeroso. Y la situación en el mundo católico está tan devastada que todos los católicos le reprochaban que un obispo no se tiene que meter en política. Era el reproche que se le hacía. Y esto es radicalmente falso. Esto es una tergiversación completa del pasaje evangélico del denario del César. Una tergiversación absoluta. Claro que los obispos tienen que meterse en los fundamentos de la política. Los obispos no tienen que meterse en las soluciones
políticas que se den pues, a determinadas cuestiones. Pues los obispos no tienen que entrar en que si hay que subir el IVA o hay que bajarlo, no tienen que entrar en que si hay que convocar elecciones o dejar de convocarlas, pero los fundamentos políticos, naturalmente que sí, naturalmente que sí. La política es autónoma, pero está subordinada a una ley divina, a una ley natural, a una ley moral. Claro que sí. Los obispos, en todo aquello que afecte a la ley divina, a la ley natural o a la ley moral, naturalmente que los obispos tienen que pronunciarse, y muchos problemas políticos afectan a estas cuestiones, ¿no? Entonces, esta carta, como digo, a mí dentro de lo confusa que era, me abrió un tímido rayo de esperanza, porque sobre todo fue una carta pastoral en la que por primera vez desde que yo soy niño leí a un obispo arremeter contra el liberalismo. Es una cosa que desde que yo tengo ese uso de razón jamás había escuchado a un obispo, y mucho menos por escrito. Y en esta carta había una condena del liberalismo que me pareció de una valentía tremenda, tremenda. Porque además iba al corazón de lo que era el liberalismo, que es que al final el liberalismo lo que es pensar que tú puedes crear un mundo en donde no está Cristo, o en todo caso en donde Cristo, como decía León Bloy, le reservas una caseta de perro guardián, ¿no? Pero en donde ya no está Cristo. Y verdaderamente esta carta me resultó esperanzadora. Entonces, querido amigo, pues sí, yo como te digo, te considero un héroe, porque a fin de cuentas eres ese soldado que cala la bayoneta, sale de la trinchera al campo de batalla sin tener instrucciones, sin tener línea de mando, sin tener un general. Bueno, más bien me veo como una con lo cabra cual, que va al amigo, monte y se acaba encontrando un aplauso con sus para similares. Joserra, por ¿No? Y favor. para Juan Manuel. Un aplauso para Joserra. Para Juan Manuel. Sí, has tocado el tema de lo que busca el laicismo, ¿no? Que los hombres religiosos estemos en una esfera privada sin saber que lo religioso es un fenómeno social eminentemente. María José quiere hacernos las preguntas y ya veremos si las contestamos o no. Van a empezar a recoger las preguntas, así que se las podéis entregar a mis compañeros, ¿de acuerdo? Ya han llegado algunas. Dile que no es obligatorio quedarse, porque si no, algunos se van a rendir. Seguro que no, seguro que no. Don Juan Manuel ha hecho un excelente diagnóstico del pasado y del presente de los católicos en política. La propuesta de rearmar las líneas en las instituciones es perfectamente compartible, pero ¿por dónde empezamos? ¿Cómo concretar esa propuesta? Todas y luego ya... Ya lo he dicho, tiene que haber un mandato del general. Repito, la Iglesia es una sociedad jerárquica. Entonces, se tiene que diseñar la estrategia desde arriba. Y luego, efectivamente, tienen que ser los laicos quienes hagan eso. Pero tienen que ser bendecidos y apoyados. Si no, no hay manera. Pero fíjate, yo incluso a lo mejor me conformaría incluso con que no fuesen dinamitados. Pero si mañana naciera un partido auténticamente católico, pongamos por caso, estoy completamente seguro de que inmediatamente sería execrado, señalado, condenado por las jerarquías eclesiásticas. O al menos ninguneado y silenciado. Entonces, no, yo creo que para el futuro tiene que ser esto. Para el futuro la solución es esta, a mi modo de ver. Repito, no debemos olvidarnos de esto. La Iglesia es una sociedad jerárquica y la sucesión apostólica, que es a mí he de confesar que es el dogma que más me cuesta seguir creyendo en él todos los días, ¿no? Pero sigo creyendo. La sucesión apostólica tiene también unas obligaciones, ¿no? Es decir, los apóstoles, todos sabemos que fueron todos martirizados.
menos San Juan, que lo intentaron martirizar, pero el tío aguantó el veneno y todo lo que le echaron encima, ¿no? Siguiendo con la idea de la jerarquía, dice, aunque se puedan coincidir con la idea de la jerarquía y los pastores han de ofrecer criterios y pautas a los fieles, el riesgo de ello está en que los propios fieles hagamos dejación de funciones y se cree una cierta dependencia, de tal modo que se produzca el efecto contrario. ¿Cómo conseguir el equilibrio? No, porque es lo que digo, es dar la dirección y luego dejar volar libre, ¿sabe? No, en modo alguno. Lo que pasa que, repito, vuelvo a poner la metáfora del ejército. O sea, si a ti te mandan a Stalingrado, y la realidad es que el mundo hoy es Stalingrado, no estamos hablando de una batallita, no, estamos hablando de Stalingrado, ¿eh? Si a ti te mandan a Stalingrado sin tener ni puñetera idea de dónde están los francotiradores, dónde están los tanques, dónde están... O sea, te mandan a la carnicería, ¿no? Entonces, no, todo lo contrario. Yo creo que el clericalismo del que habla Francisco es que precisamente porque no hay esto, porque no hay un generalato, al final los católicos estamos todo el día efectivamente, dependiendo de lo que nos dice el obispo, dependiendo de no sé qué, dependiendo de no sé cuál, y se ha generado una dependencia precisamente por eso, porque se ha generado desconcierto y ante ese desconcierto, claro, medran los pelotas, medran los que tratan de sacar provecho de las jerarquías y prebendas de las jerarquías y autorizaciones de las jerarquías y el compadreo con las jerarquías, etcétera, etcétera. No. Es otra cuestión. A mí me gusta besarle el anillo a los obispos, sobre todo porque sé que les jode. Porque cuando les besas el anillo a los obispos no estás peloteando a ese obispo. Ese obispo te puede parecer un ser deplorable. Estás besando la dignidad con la que fueron investidos, las obligaciones con las que fueron investidos, las responsabilidades con las que fueron investidos, hasta el derramamiento de la sangre. Eso es lo hermoso de besar el anillo del obispo y por eso hay que besar el anillo del obispo. No hacer amaguiño, no, besarlo. Y se resiste a agarrarle la mano y forzársela y darle el beso en el anillo, no en el aire. Eso es lo que yo pido. Pero efectivamente, no, es exactamente lo contrario de lo que ocurre hoy. Yo creo que hay una dependencia. Hay un clericalismo, no en vano, Francisco lo está denunciando constantemente, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que a Francisco le falta darse cuenta de cuál es el remedio al clericalismo. Preguntan a don José Ramón. Usted se ha definido como católico en política, no como político católico. ¿Qué ayuda y cómo podríamos dársela? ¿Qué espera de nosotros, sus hermanos católicos? Y por otro lado, hay una pregunta que también podría... Dice una señora, como cristiana católica, he decidido, después de haber sido decepcionada, no acudir a las urnas. ¿Es responsable mi actitud? Dale el micrófono a José Ramón, ¿no? Pues como yo sí que tengo fe, entonces el que quiera ayudar, lo primero es rezar. Yo creo en la eficacia de la oración, pero que se lo tomen en serio. Y luego hay una cosa que los católicos hemos dejado de hacer, que es hablar bien de los otros. Y parece que siempre el católico le pone que le falta un pero a otro católico. Yo soy un pecador, soy un ser profundamente imperfecto, necesito apoyo como todos, pues hoy Juan Manuel me identifica como héroe. A mí lo que más me divierte es que cuando miro al lado derecho de la trinchera para ver quién está calando la bayoneta, le veo a él y probablemente prefiere ir detrás de él porque él sí que asusta el miedo. No, me ves gordo y ves que te Pues cubro. por eso, que es que los que hemos sobrevivido al patio en Ávila sabíamos que el amigo gordo puntuaba doble. Y eso es lo que... No se necesita nada extraordinario. El católico, yo creo que hay una distorsión también de la propia historia de España,
que el católico está acostumbrado a lo extraordinario. Y yo creo que el católico en política lo que tiene que acostumbrarse es a lo ordinario. El combate es diario. Yo tengo una anécdota que la puedo contar, ¿no? Pues no puedo decir a quién se la conté, pero era un señor que ha mandado mucho en España, ¿no? Y que me decía, bueno, y después de tanto tiempo en política, después de haber sido diplomático, ¿qué has aprendido? Y yo le dije, pues mira, por fin consigo entender las películas de Vietnam. Y se rió también, como lo han hecho ustedes, ¿no? Porque esto es lo que tiene cada día. Tienes que tomar una colina que no sabes para qué sirve, te disparan los tuyos, los que no son tuyos, tú no sabes por qué tienes que tomar la colina, la tomas, bajas y al día siguiente, en vez de darte una medalla ni una palmadita en la espalda, te mandan de nuevo a tomar otra colina. Y por eso cada día tiene su afán. Yo no pido nada extraordinario. Sí les pido a mis hermanos católicos, que me encantó, quien se identificó como hermano católico, que recen por nosotros, que recen por la paz, porque el reino venga, que recen por todas estas cosas que los que estamos en primera línea, pues echamos de menos, ¿no? Porque no ha habido divergencia en lo que hemos dicho entre uno y otro. Y la cristiana católica que se siente decepcionada, hombre, si es de Ávila, tengamos usted y yo una conversación a la salida, pero ya la ha ganado el mal porque la ha decepcionado. Si usted pierde su esperanza y sus ganas de hacer cosas, yo también lo voy a perder. No las pierda usted. Que lo suyo es más fácil, que es salir el domingo, hacer un ejercicio de discernimiento. Es que estamos en preelectoral, que no es electoral, que si no puedo pedir el voto, ver a quién está votando usted. Porque también dentro de las siglas vamos personas. Y las personas, pues también puntuamos a favor. Y somos gente que por lo menos estamos aquí. Yo en Toledo conozco a muchas de las personas que están en política, ¿no? Aquí hay una persona a la que tengo una admiración grandísima, que es alcalde de un pueblo que no es tan pequeño, ¿no? Pero no se decepcionen ustedes, porque si no les ha ganado el mal. Y en esta batalla cada uno contamos, desde el que está con la bayoneta hasta el que te lleva el agua a la trinchera. Entonces, por favor, le pido que no se decepcione. ¿Puedo hablar yo un poquito sobre el tema de la abstención? Adelante. De esta señora. Es que me parece una pregunta interesante y además, enlazando con la carta del arzobispo de Granada, que, como digo, contenía muchos errores doctrinales graves. Uno de ellos era este. Decía que lo que no puede hacer un católico es abstenerse, no ir a votar. Esto es un gravísimo error doctrinal que yo espero que algún día el arzobispo de Granada rectifique, porque, claro, es enseñanza a sus fieles, enseñanza engañosa. La excepción es plenamente aceptable para un católico. No solamente eso, sino que, como digo, pues Pío IX pidió a los católicos que no votaran con el non expedit, ¿no? O sea que es evidente que no. No, vamos a ver, el católico tiene que votar en conciencia, tiene que votar en conciencia, tiene que hacer un discernimiento, como ha dicho Joserra, y tiene que decidir si vota a un partido, si vota a otro o si no vota a ninguno. Esto creo que cualquier decisión es plenamente legítima y naturalmente que sí, que debe hacerlo, ¿no? Tiene que ponderar muchas cuestiones, tiene que ponderar efectivamente el mal menor, pero el mal menor solamente si hay causa proporcionada. Eso del mal menor por el mal menor, no. Si hay causa proporcionada. O sea, no puede caer en el truco de decir, no, voy a votar este partido porque el aborto de derechas es mejor que el aborto de izquierdas, ¿no? Porque, no, esto ya no vale. Esto a lo mejor valía hace 30 años, donde a lo mejor los católicos nos creíamos que determinados partidos no defendían el aborto, pero ahora ya sabemos que no. O sea, entonces, esa labor de discernimiento puede optar por el mal menor si hay causa proporcionada. Si no hay causa proporcionada, no vale el mal menor de, voy a votar porque es que si no, estos van a sacar 2 diputados menos, o esto no es causa proporcionada. Cuidadín, ¿no? Yo creo que el voto en conciencia lo perjudica mucho la partitocracia, porque si yo pudiera votar a Joserra,
Yo estaría dispuesto incluso a cambiar mi domicilio y venirse a vivir a mi casa. Ir a Ávila, o sea, sí, yo voy al catastro de Ávila y me voy a vivir a Ávila para votar a Joserra. El problema, la partidocracia lo complica todo mucho más, porque no puedes votar a Joserra. Este es el problema, la partidocracia lo complica mucho más. Pero desde luego que a nadie le quede ningún tipo de escrúpulo moral si decide abstenerse. Es decir, el voto tiene que ser en conciencia y no hay ninguna norma, que a un católico le impida no votar. Ciertamente, ¿no? Es más, yo creo que un católico tiene cada vez más difícil el voto, siendo honestos con nuestra propia conciencia. Todos lo sabemos, que cada día que pasa es más difícil votar, ¿no? Bueno, vamos a dar ya por finalizado el acto. Le damos las gracias a los ponentes por compartir con nosotros esta tarde sus ideas, por mostrarse tan sinceros y transparentes ambos, y ha sido un honor tenerles entre nosotros. ¿De acuerdo? Muchas gracias.